Bienvenidos a la reflexión dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en la reflexión de cada domingo, así que bienvenidos. Hoy estamos invitados al cierre de estas conferencias sobre el tema de las bienaventuranzas. Recuerde que ya hemos trabajado 2 reflexiones dominicales, esta sería la tercera para el cierre. Cerramos hoy esta serie de las bienaventuranzas recordando que son los principios y los valores del reino de Dios, que esto es prácticamente el espíritu del Evangelio. Cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo y una huella de su obra en la vida de sus discípulos. No solamente de los discípulos de su momento, de los que lo siguieron a Él, sino de cada uno de los que hoy se denomina cristiano y cree que su vida le pertenece al Señor y ha recibido a Cristo en su corazón. Asimismo, cabe resaltar que ninguna de estas características podemos obtenerlas por mérito propio. Por el contrario, son más bien la recompensa por el sometimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Es que el Evangelio que se sintetiza en las bienaventuranzas no es un conjunto de reglas religiosas. Por el contrario, es un estilo de vida. Nos saca a nosotros de la práctica de la religión común y corriente y nos lleva a una relación permanente, creciente y constante con el Señor. Así que el Espíritu de Dios impregnado en la palabra tiene que llegar a la vida de nosotros para transformarnos, para cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir y llevarnos por el camino del verdadero discipulado de aquellos hombres y aquellas mujeres que hemos decidido seguir las huellas del Maestro. De manera que cada una de las bienaventuranzas, al reflejar el carácter de Cristo, se presume que aquello es lo que Él espera de cada discípulo como cristiano que está siguiendo sus pasos. Concluiremos esta serie con las 3 últimas bienaventuranzas, las cuales se expresan de la siguiente manera: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución y bienaventurados los que sufren persecución por causa de la palabra. Entonces, veamos, bienaventurados los pacificadores, esto tiene que ver, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, obviamente que esta palabra pacificadores viene de la raíz que tiene que ver con aquellos que hacen la paz. Pero la paz a la que se refiere Jesucristo es la paz del shalom de Dios, que no es la ausencia de guerra, que no es la ausencia de conflictos, que no es la ausencia de cañones que se disparan, sino por el contrario, que es la presencia de Dios que invade el corazón del ser humano y la persona se siente plena, satisfecha, completamente segura, bendecida, contenta, se siente en unas condiciones en que Dios ha restaurado todo, absolutamente todo lo de su vida, y ahora está en una relación plena y directa con Dios. Qué decepcionante fue para muchos de los judíos de aquellos días oír esto, ya que ellos interpretaban que su Mesías prometido iba a ser un líder militar o un conquistador por la fuerza, alguien como lo fue David, porque ellos esperaban, obviamente ellos estaban esperando a alguien que viniera a entrenarlos militarmente, que los preparara para enfrentar el imperio que los tenía sometidos y subyugados. Pero Jesús no vino a conquistar el reino humano, sino a establecer el reino de Dios. Por eso Jesús no vino al mundo para ser una figura prominente, no vino a impactar por los milagros, como muchos charlatanes pretenden actualmente hacernos creer. Él hacía aquello, solo era como que si Él hacía, que Jesús hacía ello, aquellos milagros era como una muestra de su divinidad, para que la gente entonces quedara, maravillada de eso, ¿no? Él vino al mundo para redimirnos, y así lo hizo, y cumplió a cabalidad su propósito sin hacer ningún tipo de show. Así que los milagros no eran un asunto para las cámaras, para que apareciera en primera plana de los periódicos y de las revistas y todo lo demás, sino que los milagros eran la consecuencia del poder de Dios hecho hombre y la realidad que tocaba a los miserables de su momento que estaban en condiciones tan difíciles por la enfermedad, abandonados, desconocidos, algunos desterrados de su familia como los leprosos, estaban en condiciones muy difíciles. Así que Jesús llegó para hacer los milagros como la muestra del amor, de ese amor tan grande que Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sus discípulos eran hombres rudos e incluso iracundos,
Cuando llamó a los 12 discípulos sabía qué clase de hombres eran, pues en su lista incluía pescadores y letrados, duros de corazón, recaudadores de impuestos, perseguidores de la iglesia, hombres que dentro del círculo de fariseos y escribas jamás serían vistos ni llamados pacificadores. Aún así, estos escribieron sus cartas con tanto amor por sus hermanos cristianos que iniciaban con términos tan tiernos como estos. Mire, por ejemplo, el caso de Juan. Juan escribe sus epístolas diciendo, hijitos míos, hijitos míos. Esa es una expresión de un padre cariñoso, de alguien que ama realmente. Y luego Pedro, ese tremendo y explosivo Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja allá al siervo del sumo sacerdote, escribe diciendo, amados, amados. Y sus saludos eran llenos de paz, como también lo hacía Pablo. Paz para todos. Y ese era el deseo que ellos tenían. Estos son los hijos de Dios, hombres llenos del amor de Dios, llenos de su paz, no siendo de su antigua naturaleza, ni usando frases como, es que se me salió el viejo hombre, volvió sobre mí, es que yo soy como mi abuelo, yo soy como mi papá, es que mi familia es una familia muy tremenda, somos de muy mal genio, somos de muy mal carácter. No, sino más bien siendo conformados plenamente a la imagen de Cristo, que no existe nada que nos haga retroceder, porque recordemos que la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si bien es cierto que la genética, en aquello que se reconoce como la herencia, es tan fuerte en nosotros, obviamente el hombre natural, sin conocer al Señor, sin tener compromiso con Dios, solamente un compromiso con la religión, vive naturalmente según sus pasiones y los deseos de la carne. Pero ese hijo heredero de esa herencia, de esa genética, ahora ha llegado a tener una experiencia con el Señor, el poder del Espíritu Santo es más fuerte y viene a transformarnos, a cambiarnos, a hacernos personas completamente diferentes. Esta paz debe iniciar en nuestro corazón, es decir, paz consigo mismo, luego con su núcleo familiar, con su cónyuge. ¿Cuántos son los que viven en angustia permanente? Mujeres que viven con zozobra por el maltrato, que le temen a su marido, que en cualquier momento puede agredirlas, incluso las tiene amenazadas de muerte. O ellas ahí pueden tener a veces por la defensa, porque se sienten muy atormentadas y muy perseguidas, pueden inclusive sentenciar a sus maridos. Como evidencia de que realmente hemos sido convertidos en personas pacificadoras, ahora todos esos malos tratos y todas esas actitudes procedentes de emociones completamente dañadas, viviendo en la naturaleza humana, alejados de Dios y siendo instrumentos del enemigo, tienen que ser completamente transformadas ahora, porque la paz de Cristo entra al corazón del hombre, de la mujer, al corazón del hogar, y ahora la familia vive de una manera diferente. Ahora ya no podremos ser personas problemáticas, inconformes por todo y contra todos. Quienes viven en contra de todos y de todo no están conformes ni con ellos mismos, pues rechazan su color, su nacionalidad, su condición social, su familia, y hasta están en contra de su propio género, es decir, están inconformes con todo. De manera que quien se acerca a Jesús y se deja tocar por su sacrificio en la cruz, nunca seguirá siendo un resentido, un guerrero sin causa, un inconforme empedernido, sino alguien que su corazón ha sido cambiado y su mayor anhelo es vivir en paz y seguir la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora sí entendemos por qué dice, bienaventurados los pacificadores. Amigos, empecemos a vivir esta palabra en nuestro propio corazón. Traslademos esta experiencia a nuestro hogar, que nuestro hogar sea realmente un remanso de paz. Las comodidades materiales no traen la paz al hogar. Lo que trae la paz al hogar es la conexión con el Espíritu de Dios y la vivencia de un Cristo vivo en nosotros. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No existe ningún cristiano en el Nuevo Testamento que no haya sido perseguido por hablar las palabras de Jesús. Todos los que lo siguen, los que lo obedecen y se rigen por su palabra, son y serán perseguidos de una o de otra manera. Algunas persecuciones son más violentas que otras, porque algunas son físicas, son materiales, son de agresiones físicas. Incluso incluyen hasta la muerte, el maltrato y acabar con la vida de la persona. Pero hay otras que son la burla, el escarnio, lo que llaman hoy el matoneo,
todas estas cosas que hacen en familia, que esos chistes y todas esas cosas para hacer sentir mal a la persona. De todas maneras, seguir a Cristo hará que muchas personas no se sientan conformes con nosotros, incluso a partir de la familia. Pudiera ser la familia extendida, de pronto los tíos, los primos, hasta los abuelos y toda esa otra gente que no quiere creer en el Evangelio de Cristo y se sienten muy cómodos en las tradiciones de sus viejos, entonces sienten que ahora quienes están siguiendo el camino del Señor se han apartado y que están presumiendo ser unos puritanos y ser ahora supuestamente unos santos. Pues la verdad es que la palabra declara que el Señor nos ve santos, Dios el Padre nos ve santos a nosotros, una vez que Él nos ha perdonado nuestros pecados. En la obra redentora de su Hijo en la cruz del Calvario nos ha santificado, y cuando el Padre nos mira a nosotros, lo que ve es la sangre de su Hijo que nos ha lavado, nos ha cubierto, y por ende ahora somos personas completamente diferentes. Se tiene conocimiento, por ejemplo, de la persecución que enfrentan los cristianos en los países de regímenes totalitarios, cuya religión no es cristiana. Pues hay cristianos enfrentando condenas por transportar material bíblico, por predicar el Evangelio y por no renunciar a la fe cristiana. Esto no solo les ha causado la pérdida de la libertad, sino en algunos casos hasta la pena de muerte. Existe una diferencia muy grande entre la persecución que se padece por ser discípulo de Cristo frente a la que tienes cuando cometes actos contrarios a las leyes del hombre. Es lamentable escuchar a muchas personas, pastores, maestros, pseudodoctores de la palabra de Dios, que desvían completamente el cristiano de las Escrituras y le enseñan vanamente que como hijos de Dios, el diablo no puede tocarnos. Esto es una mentira, pues la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Es decir, que hay muchos predicadores que pretenden hacernos entender a nosotros un súper evangelio, que nos volvemos súper personas, súper espirituales, que pertenecemos ahora a una clase de personas completamente intocables. No, si nosotros vamos a la palabra del Señor, recordemos, el apóstol Pablo escribe diciendo que conoce a un hombre que sufrió 40 azotes menos uno. Y cuando nosotros miramos la historia de la iglesia cristiana, nos damos cuenta que absolutamente todos los discípulos terminaron mal. Es decir, cuando decimos que mal significa que no murieron de muerte natural. Todos murieron a manos criminales, a manos de criminales, con la excepción de Juan, el que escribe el Apocalipsis, que es el único que muere ya de anciano, de muerte natural. Todos los demás, por ejemplo, el apóstol Pablo murió decapitado. El apóstol Pedro fue crucificado, pero él no aceptó una crucifixión similar a la de su maestro, así que él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Recordemos que en los comienzos del cristianismo, Nerón culpó a los cristianos de los incendios en Roma, y entonces se tomaron a los cristianos y los encendían como teas humanas encendidas ahí para iluminar las calles. La vida cristiana no ha sido fácil en ninguna época del mundo, en ningún otro tiempo del mundo ha sido fácil. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esta parte nos está hablando a nosotros de la persecución. Y esa persecución puede ser amenazas, pueden ser tantas cosas que puedan venir, como aquellos ultimátum para que las personas desaparezcan de los lugares y dejen de predicar el mensaje del Evangelio. Pero vamos a entrar ahora a mirar la otra bienaventuranza con la que cerramos la serie. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Escuche bien que se le agrega esta otra parte. La persecución, pero también la mala fama que pueden decir de nosotros. Y por eso es importante que tengamos en cuenta esto, porque dice: ¿qué dicha puede existir si somos perseguidos? Ciertamente ninguna, para el que la ve con los ojos del mundo, pero para un hijo de Dios es un gozo indescriptible saber que hablan mal solo porque tú no juzgas a los demás, solo porque tú vives una vida completamente diferente, porque tú no quieres socializar y no quieres participar de los actos inmorales, impuros, de conversaciones de doble sentido, de chistes sucios e inmundos, de chistes verdes que se llaman, y porque usted tiene una vida completamente diferente. Es decir, esos hombres que no participan
de esas actividades sociales en sus empresas, esos muchachos que en los colegios y en las universidades más bien se apartan, pues obviamente que ellos van a tener siempre su situación. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una ocasión, en mi colegio de bachillerato, porque yo practico el evangelio desde niño, vivo el evangelio desde niño, cuando yo estaba en el bachillerato, yo recuerdo que uno de los profesores del último grado de bachillerato entraba al salón y la parte introductoria, lo que se llama para romper el hielo, él siempre arrancaba con una vulgaridad. El salón lleno, casi 50 estudiantes entre hombres y mujeres, y la mayoría mujeres, pero el profesor entraba y decía, con permiso Campo, porque de resto, estas mujeres y todos los demás son plebes y les gustan todas las vulgaridades. Yo sé que usted no, entonces con permiso yo voy a decir estas cosas aquí. Y se complacían y se reían, se sentían felices. Y tú miras todas esas escenas del humor y todas estas situaciones y la gente está feliz de oír todas estas vulgaridades y todas estas cosas de doble sentido. Pero cuando el cristiano sabe que esas conversaciones afectan su vida, que esas conversaciones no le convienen, entonces se aparta y obviamente va a sentir la censura, va a sentir que lo persiguen, va a sentir que no quieren que esté en medio de ellos. La palabra dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago capítulo 5, versículo 11. Es decir, nosotros podríamos concluir esta serie diciendo, a muchos hermanos les han mentido y otros creen esas mentiras, pues la palabra es clara en cuanto a sus mandamientos y testimonios. Nadie puede entrar en el reino de los cielos sin padecer. Por eso cuando un predicador te diga, recibe a Cristo en tu corazón, confiesa tus pecados y tu vida cambiará y no volverás a tener problemas, te está diciendo la mentira más grande de todas. Porque el Señor no nos ha prometido librarnos de los problemas. Lo que ha prometido es darnos la victoria, que es diferente. Y ni siquiera ha dicho que somos victoriosos, sino más que vencedores, dice la palabra, y somos más que vencedores. Por eso, la marca de un cristiano es el gozo en medio del sufrimiento. Si usted es de los que quiere tener posesiones materiales y piensa que como hijo de Dios no debe sufrir persecución ni padecer ningún tipo de sufrimiento, examine bien su vida, sus actitudes y la vida que exige Cristo, que no es fácil. El camino de santidad que debemos llevar no es un cambio superficial, es 100% espiritual. Y esto implicará todo el tiempo que el enemigo esté en contra de nosotros. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabéis que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. De manera, amados, que estas bienaventuranzas nos preparan el camino para saber y entender qué debemos hacer como cristianos y cuál es la decisión que debemos tomar. Las bienaventuranzas preparan el camino para que los seguidores del Señor sepan que ese es el retrato hablado que Jesús hizo de quienes lo deben seguir a Él, porque reflejan su carácter. Amigo, las bienaventuranzas trabajan nuestro corazón, trabajan nuestra mente, trabajan nuestro carácter y nos hacen personas a la imagen y semejanza del Señor, espiritualmente hablando. Por eso en el día de hoy quiero invitarlos para que cerremos esta reflexión con oración, dando gracias por esa palabra, pero pidiendo a la vez que el Señor nos dé el valor y la gracia para ser capaces de saltar de la religión a la comunión, de la intimidad del mundo a la intimidad con el Señor y con el Espíritu de Dios y el amor a la palabra cada día. Padre, en este día quiero darte gracias por esta palabra. Gracias por cada persona que ha tenido la oportunidad a lo largo de estas reflexiones en estos 3 domingos, escuchar la explicación de estas bienaventuranzas y te ruego que ellas puedan ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos perdones cuando las hemos tenido en poco, no las hemos considerado, no las hemos entendido, quizá ni las hemos practicado, pero ahora ya tenemos conocimiento de ello. Por eso queremos, Señor, cada día verlas, analizarnos, revisar nuestra vida, revisar nuestro carácter a la luz de la palabra. Gracias por cada persona que está conmigo en esta reflexión, que está participando de la reflexión y de la oración, y aquellos que posteriormente llegarán para ver esta enseñanza. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, no olviden mi recomendación. Hagan sus conversatorios en el hogar. Sería bueno hablarlo, abrir un debate, un conversatorio, una charla, un diálogo en familia, a ver si ellos pensaban qué concepto tenían de las bienaventuranzas y qué concepto tienen ahora y cómo podríamos mejorar nuestra relación entre nosotros mismos y la relación con la palabra y con el Señor.
Para usted y los suyos, una semana en bendición. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.